En este video vamos a ver cómo desarmar y limpiar esta freidora de aire. El problema que presenta es que tira humo debido a la grasa que tiene en la parte superior. Empezamos a desarmar. El primer problema que encontramos es que tiene un tornillo triangular. Voy a dejar otro video para ver cómo sacarlo. Bueno, sacamos los tornillos de la parte de abajo, sacamos la tapa, ahora sacamos estos dos tornillitos para sacar el sensor este. Ahí lo retiramos. Ahora sacamos estos tornillos que son para sacar la cubierta blanca. Sacamos el cable para poder sacar la tapa de abajo. Ahí se ve la grasa, la tierra que tiene. Sacamos los tornillos de la parte de adentro y ahora sacamos esta tapa. Esa tapa está a presión, con un destornillador sale, no tiene tornillos. Sacamos los 4 tornillos que están acá. Sale la tapa de arriba. Sacamos este plástico que tiene las perillas hacia adentro. Este plástico tiene 2 tornillitos por adentro. Y ahora sacamos estos tornillos para poder liberar completamente la tapa lateral blanca. Ahí sale. Ahí también vemos la grasa que tiene. Ahora sacamos esta tapa de aluminio. Ahí vemos la cantidad de grasa que tiene. Todo esto era lo que hacía que la máquina, cuando uno cocinaba, tire humo y olor a quemado. Ahí se ve todo el aceite, la grasa en el ventilador, en la parte superior, en el quemador. Sacamos el sensor este. Ahora, para poder sacar el ventilador de abajo, hay que retirar esta parte del motor. Estos 4 tornillos los retiramos. ¿Esto para qué? Para poder agarrar con la mano el motor y así poder sacar el tornillo que está abajo. Hay que agarrar el motor y con el tubo 10 girar hacia la derecha para poder aflojarlo. Ahí giramos y ahí sacamos la tuerca del ventilador. Ponemos nuevamente esta parte del motor en su lugar. Al momento de colocar el ventilador no va a hacer falta agarrar el motor. Sacamos el sensor por el agujero y ya tenemos liberada la chapa con el quemador. Ahora separamos el quemador de la chapa y procedemos a lavarlo. Acá también vemos grasa. Vamos a retirar este plástico también para lavar
vamos a lavar todo. Bueno, para lavarlo yo usé jabón de lavar platos con poca agua en la esponja, básicamente con espuma, y le pasamos cuidando de no mojar los cables. Pasamos un trapo seco y vemos cómo queda, impecable. Ahí limpiamos todo. Ahora vamos a limpiar la parte más crítica. Yo lo limpié con esta esponja de aluminio, porque con la otra no salía, estaba muy pegado. Usé un desengrasante también, desengrasante de platos y un detergente. Acá está el quemador también. Estaba lleno de grasa y eso era lo que tiraba el humo. Ahí le pasamos bien. Ahí vemos cómo quedó todo impecable, como nuevo. Ahora procedemos a armar todo. Empezamos con el ventilador pequeño. Primero va la arandela, después el ventilador y después el buje. Ponemos este plástico. Ahora pasamos el sensor por el agujero. Ahora ponemos el quemador. Lo pasamos también por sus agujeros y ahí para trabarlo simplemente hacemos un poco de fuerza y engancha. Ahí vamos para atrás y ahí entra en su posición. Colocamos el tornillo. Ahí agarramos el tubo 10 para ajustar el ventilador. Se ajusta hacia la izquierda. Ponemos los tornillos de la tapa de aluminio. Pasamos esta tapa negra de atrás hacia adelante, así como la sacamos. Esta tapa tiene dos tornillitos que van por la parte de atrás. Seguimos colocando los tornillos. Ahora colocamos, esto es la traba de la puerta de la freidora. Esto es lo que hace que la puerta quede trabada y cuando aprieta el botón se destraba. Bueno, presionamos, apretamos los 4 tornillos, pasamos el cable.
Ahí está. Ponemos la tapa inferior. Ponemos los tornillos. Verificamos que quede bien cerrada. Ponemos la tapa a presión con unos golpecitos. Y perfecto. Ahí vemos cómo quedó. Como nueva. Y vamos a enchufarla y probarla. Le damos arranque. Perfecto.